Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Un tiempo de bendición, un tiempo de adoración, de depositar nuestras vidas en manos de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y decirle cuánto, pero cuánto le amamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Él ha hecho por ti? ¿Qué harías por Él? Y que le dirías: Señor, aquí está mi vida, ¿no? Y luego esta parte, este último canto, como decía mi hermano Bernardino, esa hambre. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿Sí? Amén, amén. Señor, yo quiero saber más de ti. No esa hambre solo de obtener el beneficio, la bendición. ¿Sí me explico? Esa hambre, esa necesidad de Dios, de decir: Dios, sin ti no puedo, sin ti no soy nada. Aquí vengo rendido a tus pies, porque solamente tú puedes cambiar mi vida, porque solo tú la has cambiado, porque solo tú la estás transformando. ¿Cuántos de ustedes no han sido transformados por la palabra de Dios? Amén. Transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios es bueno. Dios, te alabamos. Amén, así es. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile: Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos, te bendigo. Dile: Señor, te bendigo. Y te doy gracias, Señor, porque tú me has rescatado del pozo, me has rescatado del lodo, del hoyo. Señor, tú de ahí me has sacado. Querida, querido hermano, ¿de dónde te ha sacado Dios? Tráelo a tu mente. De una situación adversa, de una situación difícil, de una situación de depresión, de ansiedad. Te ha rescatado de la muerte, de la pobreza. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Y dile: Dios, gracias. Y ya que lo trajiste a tu mente, dile: Dios, gracias, porque sin ti yo no sería nada y no estaría hoy aquí, Señor. Gracias por tu salvación. Dile, puedes decirle: Dios, gracias por tu salvación. Si tú ya no eres el mismo hombre que eras antes, la misma mujer que eras hace 2 años, dile: Señor, oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y también puedes decirle: Señor, todavía hay mucho que cambiar en mi vida. Todavía hay mucho que transformar, Dios. Pero aquí estoy. Me rindo a tus pies y te pido que lo sigas haciendo, Señor, a través del poder y presencia de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Siéntete en casa. Siempre les decimos: bienvenido a casa. Bienvenido a esta tu familia. Siéntete en familia, siéntete en casa. ¿Estás triste? Canta alabanzas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Estás triste? Canta alabanzas. ¿Hay algún enfermo entre ustedes? Que dice la palabra de Dios: haga oración. ¿No es cierto? Pero dice la palabra de Dios que juntos somos mejores. Amén. Y nos necesitamos, queridos hermanos. ¿Ok? Qué bueno verles. Bien, pues miren, estamos ya en el principio número 6 de esta serie. Yo espero que tengas con qué anotar. Si no, después puedes ver la predicación nuevamente. Pero sería bueno que tomaras nota. Estamos dando principios importantes que transformarán tu vida, que la están cambiando. Estamos basándonos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Hemos visto la lealtad, adoración, reverencia, fidelidad y obediencia la semana pasada. Hoy yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Éxodo 20, versículo 13, por favor. Gracias por el agua.
Y vas a decir probablemente cuando busques ahí en Éxodo 20 y el versículo 13, que son 3 palabras, me parece, quizá 4, ¿verdad? Vas a decir, esta prédica el día de hoy no es para mí. ¿Ya encontraron Éxodo 20? Versículo 13. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, no cometas asesinato. ¿Cómo dice en tu Biblia? No matarás. No matarás. ¿Cuántos se sabían ese mandamiento? Levanten su mano. ¿Cuántos se lo sabían cuando fueron a hacer aquella situación, verdad? En su vida. No matarás. Y tú dices, ay, pastor, ya me puedo ir. Esta predicación no es para mí, ya me puedo ir. ¿Hay algún asesino aquí? No levante su mano. No levante su mano. Pero estoy hablando en serio, de verdad. ¿Hay alguien aquí que ha matado a alguien? Bueno, si estás aquí, estoy seguro que te has arrepentido y has pedido perdón a Dios. Y si ha sido así, Él te ha perdonado. Eso yo lo creo seriamente. Lo hizo con el apóstol Pablo, querido hermano, que se mataba por decenas. No era de uno en uno, mataba por muchos, ¿verdad? Y Dios lo perdonó y Dios lo usó. Así es que si de casualidad hay alguno aquí que ha cometido ese ilícito y se arrepiente de todo corazón, Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonarle, de limpiarle de toda maldad, y Dios va a usar tu vida, escúchalo seriamente. Y entonces dices, bueno, pastor, entonces la prédica no es para mí porque yo no he matado a nadie. Probablemente así es. Y dale gloria a Dios. Este es el principio de mansedumbre. Si quieren tomar nota, este es el principio de mansedumbre. Querido hermano, yo te voy a confesar algo el día de hoy. En mi vida estuve en 2 ocasiones a punto, así, a nada, de cometer, de violentar este mandamiento. A nada, hermano. Y yo lo que creo es que el Espíritu Santo de Dios y Dios siempre han estado guiándome, cuidándome, aunque yo era rebelde y no lo buscaba y no lo cuidaba y no lo procuraba. Pero en 2 ocasiones, hermano, yo era del tipo de gente, yo creo, no sé si tú seas así, Dios me liberó de eso. Yo era del tipo de gente que la ira me cegaba. ¿Hay alguno aquí que le pasa eso o no sabe qué es eso? Yo puedo decirte que yo conozco en carne propia lo que es la ira que te cegue. Así es. En muchas ocasiones la ira me cegó, pero en 2 ocasiones estuve a punto de violentar este mandamiento. Y yo lo que estoy convencido es que Dios nuestro Señor estaba ahí y ¿qué te pasa? Ven para acá. Por alguna razón, motivo, el Señor en su plan perfecto me detuvo y no permitió que eso sucediera, y por eso lo alabo y lo bendigo y lo glorifico, mi querido hermano. Pero en mi vida yo sabía lo que es que la ira te cega. Y sabes, yo me enojaba tanto, pero tanto era mi enojo, que se me nublaba la vista. Yo no veía, como si hubiera neblina. ¿Han estado en neblina? ¿Han viajado en carretera que no se ve el camión de enfrente? Algo parecido a eso. Era tanto mi enojo, mi ira hacia esas personas, que pareciera que había una nube y solo veía sombritas, mi querido hermano. Eso es terrible, ¿eh? Eso es terrible, porque pierdes casi como que la conciencia de lo que estás haciendo. Dios me sanó de eso, Dios me libertó de eso. Cuando yo llegué a sus pies, y Dios quiere hacerlo contigo, si ese es tu caso. Y si no lo es, ¿cuántos de ustedes se han enojado? Mucho. ¿Se han enojado hasta que les duele las tripas? Sí, ¿verdad que sí? Bueno,
Son como niveles de enojo, ¿no? Yo tenía el nivel de que la ira me cegaba. Eso es horrible. Entonces ustedes han experimentado que el enojo te duele hasta las tripas, ¿no es cierto? Que dices, oye, seguro que algunos de ustedes hasta han dicho, este siglo, que te hacen enojar tanto, que te desquicias, que te han dañado tanto. Pero Dios pone este principio ahí en los 10 mandamientos, versículo 13 de Éxodo 20, y te dice, no cometas asesinato. Y el día de hoy entonces yo les decía que vamos a estar viendo el principio de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre, queridos hermanos? Y hoy sí hice mi tarea, creo que si la hago diario, ¿verdad? Pero hoy quiero compartirles algo que encontré entre tantas cosas y quiero leerte esto. Como mansedumbre se denomina la condición de manso, se refiere a ser dócil, a suavidad, a benignidad en el carácter o en el trato. Y dice, la mansedumbre es un valor altamente apreciado para quienes se someten a algunas disciplinas religiosas, pues implica una gran humildad. ¿Qué implica? Gran humildad, no humildad, una gran humildad. Implica una gran humildad y autocontrol. Diga conmigo, autocontrol. Autocontrol. ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo te va con el autocontrol? Y dice, así como una gran obediencia y rígida observancia a las normas. La mansedumbre, confundida a veces con debilidad, supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de cólera o rencor. Eso es la mansedumbre. Entre muchas, casi todo iba por ahí. Esta fue la que más me gustó, ¿verdad? Y entonces vemos cómo la palabra de Dios prohíbe que tú mates, que tú atentes con la vida de otras personas, que atentes contra la vida de tu prójimo. No debes derramar la sangre de tu hermano, de tu hermana. Pero viene el sermón del monte. ¿Cuántos han leído el sermón del monte? Viene el sermón del monte en Mateo capítulo 5, vamos para allá. Y entonces Jesús llega y dice, es cierto que tú no has matado a nadie, qué bueno, te felicito. Eso es bueno lo que tú has hecho. Mateo capítulo 5, verso 21 al 22, dice la palabra de Dios así, hablando Jesucristo. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y sigue hablando, dice, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Y otras traducciones dicen del infierno, del fuego eterno, ¿verdad? Pero quiero que observes ahí versículo 22, ¿sí? Versículo 22, cualquiera que se enoje, cualquiera que insulte, cualquiera que maldiga a su hermano. Querido hermano, entonces Jesús lo que hace es dar un brinco en el sermón del monte, un brinco tremendo de la ley de decir no matarás para que estés en paz con tus hermanos. Bueno, ahora da un brinco y lo perfecciona y lo hace un poco más difícil, ¿no?
No levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes se han peleado con sus hermanos? Yo sé que ustedes no tienen pleitos con sus hermanos. Yo sí. Tengo una familia un poco extraña, lo siento. Yo sé que sus familias son más perfectas, los felicito. ¿Te has enojado con tu hermano? ¿Cuántos se han enojado con el patrón, con el jefe, que quieres ahorcarlo? ¿No es cierto? Que te desquician y dices, Dios, dame paciencia. Hermano, eso es mansedumbre. Me encontré con unas frases de Gandhi y de algo que le dijo a su profesor, y me encantó esa parte, cómo respondió Gandhi ahí a su profesor, que lo traía cuando estaba estudiando en Inglaterra y su profesor lo quería acabar. Y entonces Gandhi está comiendo ahí en el comedor de la escuela, está comiendo, y llega el profesor con su charola de comida, se sienta ahí con Gandhi y le dice, señor Gandhi, sí, dígame, profesor, ¿sabe usted que los cerdos y los pájaros no comen juntos? Y le dice Gandhi, es cierto, profesor, me voy volando. O sea, a veces lo que tienes que hacer es solo darte la vuelta, querido hermano. A veces lo único que tienes que hacer es darte la vuelta. Siempre, mira, Satanás, tu carne, la gente va a estar buscando desquiciarte. Y qué violento es este mandamiento. Qué violento es este mandamiento. Una ocasión llega un hombre a una de las iglesias que estábamos platicando y me dice, pastor, tengo que confesar algo. Le digo, pues no soy sacerdote, hermano. Entonces, conmigo no está seguro tu confesión. y me dice, no, es que tengo que decir algo. Maté a una persona. ¿Cómo crees? Me quedé frío, hermano. Dice, sí, pero pastor, es que... Y me platicó todo cómo había sido. Y dice, ¿cree que Dios pueda perdonarme? ¿Cree que Dios pueda perdonarme? Le hablé sobre el arrepentimiento, el perdón. Ese día estaba él muy conmovido. Después de orar, él me dijo, pastor, ¿cree que deba entregarme a las autoridades? Y le digo, bueno, necesitas resarcir el daño, ¿no? Porque como hijos de Dios estamos llamados no solo a arrepentirnos, sino en la mayor posibilidad de las circunstancias estamos llamados a resarcir el daño que hemos cometido. Entonces, queridos hermanos, esto del enojo, de la ira, el Señor Jesucristo, de no matar, del asesinato, el Señor Jesucristo da un brinco y dice, está bien, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, pero yo hoy te digo, no te enojes. Pero luego más adelante la Escritura dice, airaos, enójate, pero no peques, ¿verdad? Entonces, querido hermano, la palabra de Dios nos invita que nos amemos los unos a los otros y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no sé qué traigas el día de hoy, con quién traigas pleito si es que lo traes, ¿verdad? Pero querido hermano, hermana, yo te quiero decir en este día que el Señor nos está invitando a que tú y yo actuemos con un espíritu manso. Que tú y yo seamos mansos y humildes. Hermano, si tú eres de los que se desquician rápidamente, entonces estás perdiendo el control de tu vida. Y la mansedumbre, como lo leímos hace un ratito, es autocontrol. Y el autocontrol viene con la presencia del Espíritu Santo de Dios a tu vida. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, necesitas de Él. Necesitas decirle a Jesucristo, ven a mí, sé tú mi Señor y Espíritu Santo gobierna mi vida. Y necesitas leer la palabra de Dios. Mi hermano mayor tiene 63 años. 63 años, silla de ruedas desde los... Bueno, no desde los 3, porque no tuvo silla de ruedas, ¿verdad? Se pasó cerca de 8 años en un hospital, 8 años, enyesado de cuerpo entero,
por un grave accidente. Pasaron los años, yo era un joven como mi hijo Isaac, que fue en esa etapa de mi vida cuando yo experimenté la ira, así como te digo. Y sabes una cosa, una ocasión, pasó un cuate por ahí, bien drogado, y lo agarró con un bat y le dio unos batazos allá a mi hermano. Él estaba en su silla de ruedas y yo no estaba. Cuando yo llegué a casa yo no vi a mi hermano, entonces dije, pues siempre estaba ahí, ¿no? Y dije, ¿qué ole? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Nadie. Te das cuenta cuando algo te quieren ocultar. Y como mi familia, mi madre, mis hermanos aún mayores que yo sabían que era yo medio, que la ira me cegaba, ¿verdad? Prefirieron guardar el secreto y estaban muy callados. Y yo noté que había algo extraño y yo fui, dime dónde está, dime dónde está. Y en eso llegan con él y con su brazo enyesado y la cabeza cosida. Y ¿sabes cómo me puse? Así como te digo. La ira me cegó. ¿Quién fue? Y él luego me dijo, fue Pepito, el de los chistes. No, hermano, esa fue la segunda vez que te digo. Estuve 24 horas parado enfrente de la puerta de esa persona. 24 horas esperando a que saliera ese individuo. Sus papás salían y ya vete a dormir, vete a tu casa. Mi mamá me quería jalar, mis hermanos, yo estaba ahí. No, de aquí yo lo mato porque lo mato. En ese periodo, querido hermano, no salió, lo sacaron por atrás, vete a saber por dónde. No salió, no apareció, lo desaparecieron. Y yo estaba con la ira ahí atravesada y yo quería darle. Y pasaron un par de años y en ese par de años Jesucristo llegó a mi vida. Jesús llega a mi vida y empieza a hablar a mi vida y empiezo a estudiar la palabra de Dios. Y cuando empiezo a leer este pasaje de Mateo 5, 21, perdón, que dice que habéis oído que fue dicho, pero ahora te digo, yo decía, no, Dios, eso no me permitas, porque puedo perdonar a él y a ella y a él y a ella, pero donde lo vea Dios. Y me aprendí un versículo y decía, Señor, renueva mis fuerzas como las del búfalo. Era tanto mi coraje que agarré la palabra de Dios para la venganza. Y le decía, Señor, cuando yo vea a ese tipo, Señor, era como 6 años más grande que yo, maleante, murió apuñalado, de hecho, muchos años después. Yo le decía, renueva mis fuerzas, dame las fuerzas del búfalo, yo lo quiero destruir. Pasaron 2 años y el Señor trabajó conmigo y obró en mi vida y empezó a cambiar. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Puedo amar a todos, Señor, pero a ese no. Y cada que volteaba a ver a mi hermano y le veía su cicatriz, parecía que había sido en ese momento. Entonces pasaron esos años, el Señor estuvo trabajando con mi vida. Y un día doy vuelta yo en la esquina con mi Biblia en la mano y Él da la vuelta en la otra esquina. Y Él viene caminando y venimos así encontrándonos. La calle es más o menos larga. No, yo no sabía dónde dejar la Biblia, hermano. Yo dije, ¿cómo la cambio por una piedra? No, la cambio por algo. Yo lo mato. No lo mates. Yo lo mato. No lo mates. Y yo iba caminando, iba cada vez más a prisa, ¿verdad? Enfocándolo. Y sentí como la rabia empezaba a apoderarse de mí. Y sentía esa lucha interna dentro de mí, como el Espíritu Santo, tranquilo, autocontrol. No me pidas eso. No me pidas eso. Esto hay que acabarlo. Ese tipo de gente no tiene que vivir. ¿Sí me explico? Cuando llegamos como de aquí a la pared, yo caminé más rápido. Él apretó sus puños. Y caminó más fuerte, apretó sus puños. Él sabía lo que iba a pasar, o tenía idea de lo que iba a pasar. Y cuando llegué enfrente de él,
Le dije, Dios te ama. Y yo tenía la mano así, hermano. Tenía la mano así. Y en la otra mi Biblia le digo, Dios te ama y no te quiere ver así. Y empecé a llorar. De impotencia. De yo no sé de qué frustración. Y me dice, perdóname. Perdóname. Y él tenía sus pollos así. Yo tenía mi Biblia acá. Y le digo, Dios te ama y no quiere que sigas siendo así. Pero te perdono. Cuando yo dije eso, el llanto fluyó en mi vida. Tenía 2 años guardando rencor, odio, hasta la muerte, hermano. Mi vida no era vida por 2 años. Cuando yo le dije, te perdono, no lo abracé ni nada, ya como que ya ni quería ni verlo, ¿no? Le digo, te perdono, y me di la vuelta así y entré a mi casa, a tu casa. Hermano, obvio no se convirtió, obvio no llegó a los pies de Cristo, obvio me siguió dando mucha lata. Cuando Dios nos puso como pastores a mi esposa y a mí, fue el tiempo creo que de los más difíciles. Autocontrol, mansedumbre, hermano. Y yo le ruego a Dios que tu experiencia de aprendizaje de la mansedumbre no sea como de ese tipo. Porque todos, para poder desarrollar la mansedumbre, necesitamos pasar por situaciones que nos impliquen lo contrario. Te van a decir de cosas, te van a golpear, te van a insultar, te van a correr, te van a maldecir. Pero necesitas dejar que el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida y tome el completo control. Y eso no va a ser fácil, hermano. Por eso yo les insto a tiempo y fuera de tiempo y les digo, estudien la palabra de Dios, lean la Biblia, oren al Señor, porque tú no sabes, amado hermano, cuándo vas a estar a punto de matar a alguien, o cuándo vas a estar al punto de enojarte con alguien hasta la muerte. Tú no sabes. Muchos de ustedes son tan fáciles de amar, ¿verdad? Tan amorosos. Pero Satanás siempre va a querer que tú y yo violemos los 10 mandamientos. Entonces habéis oído que fue dicho por los antiguos, no matarás, mas yo te digo que cualquiera de ustedes que se enoja contra su hermano ya pecó. Entonces yo quiero ponerte hoy en primer lugar la cuestión del enojo con tu hermano, hermano en Cristo, hermano en tu familia, hermano, hay que perdonar, hay que hacerlo. Sabes, cuando yo creo, estoy convencido que ese día que yo perdoné a ese cuate y me di la vuelta, Roberto se llama, y me di la vuelta, ese día quedé no solo libre de odio, rencor y tantas cosas. Yo estoy seguro porque después de ese día yo no volví a tener ni he vuelto a tener un episodio de ira al punto de quedar cegado por la ira. Jamás lo he vuelto a tener desde aquel entonces. He estado en situaciones, hermano, con personas gritándome maldiciones y diciéndome de cosas por cerca de 1 hora. Y hasta mis hijos me han dicho, papá, yo no sé cómo le haces. Mi hermano mayor me dice, ¿cómo logras eso? Digo, no me preguntes, porque por dentro quiero explotar. Lo único que sé es que es el Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida. Y es como yo lo he experimentado, hermano. Mis queridos hermanos, en el Salmo 37 dice la palabra de Dios así, el Salmo 37, versículo 1 al 8, voy a leer.
Observen, pongan, subrayen lo que les interese, lo que les guste de esto. Dice, no te inquietes. Estoy leyendo otra traducción, pero dice la palabra de Dios, no te inquietes a causa de los malvados. No te inquietes a causa de los malvados. Tu jefe, tu patrón, tu familia, a veces los papás, a veces los hijos, no sé, alguien a tu alrededor siempre va a querer desquiciarte, ¿no? No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Versículo 3, primero dice, no te inquietes. Versículo 3 dice, confía en el Señor y haz ¿qué? Haz el bien. Amado hermano, tenemos la respuesta a las circunstancias difíciles de la vida. Por eso mi insistencia en leer la Biblia, estudia la palabra de Dios. Porque entonces el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios y tu disposición, tu disponibilidad irán cambiando y transformando tu mente. ¿Cuántos, como decía yo hace un rato, cuántos de ustedes no se han enojado? Ya no con tus hermanos de sangre. Vamos con tu hermano en la iglesia. Que dices, ay, este hermanito, ya. ¿No? Algunos dicen, Señor, si no te lo llevas, te lo mando. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes? Y dice la palabra de Dios, no te enojes. Dice, confía en el Señor y haz el bien. ¿Te das cuenta? Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, no devuelvas mal por mal. ¿No es cierto? Porque, hermano, ¿te has dado cuenta, hermana, qué fácil es hacer lo malo? ¿Te has dado cuenta qué fácil es caer en las garras del enemigo cuando tu hermano, tu hermana o la iglesia hacen algo que a ti no te agrada? Es fácil caer en el odio de lo que estamos viendo ahorita de Éxodo capítulo 20, verso 13 y de Mateo capítulo 5. Es fácil caer en el rencor, en la ira, en el desprecio. Estamos en un hilito, querido hermano. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestra vida. Autocontrol. ¿Te acuerdas de eso? Autocontrol. Pero dice, confía en el Señor y haz el bien. Fíjate bien que el versículo 1 y 2 del Salmo 37 nos está hablando de la gente que nos procuran daño, ¿no es cierto? Y lo que hace el salmista es decirte, eso lo enfrentas con dos cosas. Lo vas a enfrentar con confianza en tu Dios y haciendo el bien. Pero ¿qué tiene que ver esto? Si Él es el que me está dañando. Porque tenemos nuestra mentalidad de ojo por ojo, diente por diente. Ah, no, pues ahora lo voy a hacer sufrir. Ah, no, pues ahora sí, que sienta. No, ahora sí, para los que son casados, ¿no? Que se duerman en el sillón. Y si no quiere, ahí está el colchón del perro. Si quiere dormir calientito, ahí está el colchón del perro. No. La venganza, el ojo por ojo, el diente por diente. Pero el Señor dice, no lo hagas así. No te comportes como ellos, porque tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tú eres mi hija, mi hijo. Mía es la venganza, yo daré el pago. Relax, tú tranquilo. Confía en el Señor y haz el bien. Ve lo que dice el versículo 3 de Salmo 37. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Por qué, hermano? Porque el enojo
el rencor, la ira, no solo te detiene, sino te va carcomiendo, te va pudriendo y te imposibilita para crecer, para desarrollar, para mirar los planes de Dios, porque en tu mente, hermano, tu mente absorbe la venganza y estás pensando solo en cómo hacerle mal a alguien. Pero cuando tú confías en el Señor y haces el bien, ¿sí? Entonces tu mente, hermano, está conectada con Dios. Y Dios, dice la palabra de Dios en el versículo 3 del Salmo, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Pero chécate el verso que sigue, el versículo 4. Viene el verso 4 y te dice, bueno, verso 3, confía en el Señor, haz el bien. Y versículo 4 dice, deleítate, alégrate. Alégrate, date cuenta. Versículo 1 dice que hay gente que te está queriendo hacer daño, que busca el mal. Y dice, no te inquietes, busca al Señor y haz el bien. Entonces, deleítate, gózate, alégrate. ¿En quién? En el Señor. En el Señor. Pon tus ojos en medio de la crisis con alguien, cuando tienes problemas con tus hermanos en la iglesia, cuando tienes problemas con tu familia, haz estas cosas y deleítate en el Señor, porque Él te va a bendecir, hermano. Él te va a prosperar, Él te va a acompañar en esos momentos. Pero si dejas que la soberbia, el orgullo, la altivez, la ira, el enojo te gobiernen, te dominen, hermano, entonces ya el Salmo 37 se perdió, total y absolutamente. Deleítate en el Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Versículo 4. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y cuando estás enojado con alguien, yo sé que a ustedes no les ha pasado eso, pero cuando alguien me ha contado que está enojado con alguien, ¿y qué crees que pasa? Dice, pero ¿cómo prospera? ¿Te ha pasado o no? A ti no te ha pasado. Pero te has mirado esa parte que dices, pero ¿cómo es? Pero ¿cómo es? Y traes el enojo ahí atravesado, ¿no? Las tripas así. Y dices, ¿cómo es? Y prospera. Está abundando. Mira, él anda como si nada. Cuando te enojas con una persona y a veces esa persona ni lo sabe, ¿no? A veces ni lo sabe y tú volteas la vez y se te trepan las tripas. El otro ni lo sabe. Y lo ves en la fiesta, gozoso, alegre, y tú acá, si supiera cómo me siento, tú no lo sabes. Así nos encadena el odio, el rencor. Y entonces tu mente está observando cómo prospera, cómo le va bien. Estás acabado. Por eso el Señor nos dice, no te inquietes, confía, haz el bien, deleítate y hay un resultado. Versículo 4, Él concederá los deseos de tu corazón. Y en el versículo 3 dice que vivirás seguro en la tierra y estarás próspero. Hermano, la palabra de Dios no miente. Lo he visto en mi propia vida, lo he vivido en mi propia vida. Cuando la gente me ha deseado mal, Dios me bendice, me prospera. Cuando la gente se ha enojado conmigo y quiere mi destrucción, hermano, Dios nos protege, nos hace vivir en paz. Hay tranquilidad, pero tú necesitas de Jesucristo y del autocontrol. Mansedumbre. Y la mansedumbre viene de reflejar a Jesucristo, de ver a Jesús en tu vida y el Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida, para que entonces puedas ser manso y humilde de corazón.
Así dijo Jesús, ¿no? Aprender de mí. Aprender de mí. ¿No sabes? Eres iracundo, eres enojón, eres vengativo, no sabes perdonar, no sabes amar. Jesús en esta tarde te dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es nuestro modelo? Jesucristo. Pero observa el versículo 5. Te deleitas y el Señor concede las peticiones de tu corazón. Y el versículo 5 dice, entrega al Señor todo lo que haces y nuevamente confía en Él y Él te ayudará. ¿Qué hacemos entonces? En breve, en resumido, lo que hacemos es de enfocar mi ira hacia ese hermano, hacia esa persona, de enfocar mi ira, yo me enfoco en el Señor. De enfocarme en la venganza, yo le pido al Espíritu Santo de Dios mansedumbre, autocontrol. ¿Ok? Y entonces el Señor, tú se lo das todo y nuevamente confía en Él y Él te ayudará. No te va a ayudar. Vas a ir con el pastor, pastor, ¿qué crees que estoy así? Pues va a orar por ti y que Dios te bendiga, pero el que tiene que salir adelante victorioso, victoriosa de esa prueba, eres tú. Amén. Eres tú, porque Él te va a ayudar. El Señor Jesucristo es el que te va a ayudar cuando estés pasando por una situación de ira, de rencor, de odio, de venganza. Verso 6. Él hará resplandecer tu ¿qué? Inocencia, dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Amado hermano, ¿te das cuenta? La gente te va a cargar el muertito, pues. Te va a estar insultando, diciendo que eres esto o el otro. Pero si tu confianza está en el Señor, si tu dependencia está en Él, entonces tú no te enojas, tú no te frustras, tú no quieres venganza, tú te enamoras del Señor, te deleitas. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué les gusta? ¿La malteada? ¿Ya tienen hambre algunos? ¿Malteada? ¿Les gustan los sopecitos? No hablemos de sopes el día de hoy. Deleítate. ¿Las flores? ¿Les gustan las flores, mujeres? Sí, y entonces, ¡ay, qué bonita! Y te deleitas. Las joyas, ¿les gustan las joyas? ¡Ay, qué bonita! Yo no sé qué te gusta. Deleítate en tu Señor, así, ámalo. Depende de Él, confía en Él y Él te concederá los deseos de tu corazón, pero Él será tu justicia. Él será tu justicia. Ahí como me ven, ¿verdad? Hace como 7 años para atrás me señalaban de haberme robado 3 templos. Este sería el cuarto. Templos, este sería el cuarto. Si alguien quiere rentar, tengo 3 para rentar. Me señalaban de eso, me decían, es que se robó y se robó y se robó. Tranquilo, sí, te enojas, ¿no? Te enojas, ¿cómo? ¿Por qué? Pero aplicas lo que dice la palabra de Dios y Dios va obrando. Y llega el momento y dice, no, pues no, ¿qué crees que? Pues no se los robó. No fue él. No esto, no el otro. Le van cambiando. Dios hace resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol. ¿Cuántos lo han visto en su trabajo? Cuando el patrón, el jefe, yo no sé, el que está a cargo quiere pasarse de listo, hay injusticia y tú dependes de Dios y confías en Dios y actúas como Dios manda. Y al tiempo se voltean las cosas y sales con
reconocimiento, nombramiento, un aumento. Algo pasa, algo pasa. ¿Por qué? Porque tú no te dejas ir por la ira, no te dejas ir por el enojo. Quédate quieto, observa el verso 7, eso hermano, hermana, Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice no matarás, ¿no? Y luego Mateo capítulo 5 dice, habéis oído que fue dicho por los antiguos, ¿verdad? Y yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, si te enojas contra alguien es porque te hizo algo, ¿no es cierto? Te ofendió, te se robó, te quitó las canicas, yo no sé, algo pasó, ¿verdad? Te enojas y lo primero que queremos hacer es vengarnos. Vete a dormir al sillón, ahora no comes, ahora no comes. ¿Qué otras se saben? Etcétera. Vas diciendo cosas, haciendo cosas. Lo primero es que eres reactivo, reaccionas a la maldad que te están haciendo. Versículo 7, ¿qué dice? En las primeras dos palabras. Guarda silencio. Guarda silencio, la Reina Valera, ¿no? Guarda silencio, o sea, calladito te ves más bonito. Guarda silencio. La Nueva Traducción Viviente, ¿qué crees que dice? Quédate quieto. Pero es que, Señor, es que tú no sabes como la hermana Rebe. No, tú no la conoces, Dios. Déjame, ¿no? Como dice, suéltame. Y Dios dice, guarda silencio. Quédate quieto. ¿Te das cuenta? Cómo aquí en 8 versículos estamos teniendo una receta contra la ira, una receta contra el enojo, la venganza. Quédate quieto en la presencia del Señor. No es que yo no puedo ni orar. No puedo orar porque lo traigo aquí. No me pidas que ore, no puedo ni dormir, se te quita el sueño. Insomnio. No, porque estás enojado, emberrinchado, enojado. Entonces el Señor dice, quédate quieto en el Señor y espera con paciencia que Él actúe. Entonces mansedumbre y paciencia siempre van de la mano, ¿verdad? Y tú dices, paciencia, Señor. Llévatelo, te lo mando, ¿cuál paciencia? Tienes que tener paciencia. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala, y te lo aclara, que prospera. Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Verso 38 en la Nueva Traducción Viviente dice, ya no sigas enojado. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso solo te trae daño. Ahí está la moraleja, la conclusión de estos 8 versículos. Versículo 8, versículo 8, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso solo te trae daño. Y sí. ¿Has conocido algún matrimonio que vamos a poner el ejemplo, que son muy comunes, que el que falla es el hombre, se divorcian y pues la buena onda y todo era la mujer, ¿no? Y resulta que su vida no fluye tan bonito. El otro se casa, rehace su vida, va para adelante, prospera, hasta tiene más que lo que tenía antes con la otra pareja. Y la mujer, mira cómo prospera, si él era el condenado, si él era el sinvergüenza, y ve cómo prospera. Amado hermano, hermana, todos estos ejemplos que te he puesto, llévalo a tu ejemplo, a tu propia circunstancia. Porque lo que ocurre es que tu enojo, tu ira, te impide crecer.
te impide ser libre, te impide recibir la bendición de Dios que ya miramos en Salmos capítulo 37. Fluye en la presencia del Señor. Por eso la palabra de Dios dice: confía en el Señor, confía en Él, no en los juzgados. No, es que este metió mucha lana, por eso me dejó sin nada. No, yo conocí un matrimonio bien joven, que el amigo ese se casó y a los 6 meses se divorció y la dejó sin nada, sin nada. Y la hermanita vivió años con harta amargura, hasta que se liberó. Mientras vivió con amargura no prosperó en ningún sentido. Una vez que se liberó de eso, Dios obró. ¿Por qué? Ahí está, Salmo 37, solo resumo: no te inquietes, confía en el Señor, haz el bien, deleítate en Él, entrega todo lo que necesitas, lo que tienes en el Señor. Quédate quieto, quédate quieto. 6 cosas que hemos aprendido del Salmo 37 que impactan Éxodo capítulo 20 versículo 13, cuando la palabra de Dios dice: no matarás. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? El principio. Tú lo que necesitas hoy, iglesia, y yo, quizá más que tú, aplicar el principio de mansedumbre. ¿El principio de qué? Mansedumbre. Autocontrol. Te lo dejo en tu mente, del 1 al 5, ¿cuánto autocontrol tienes? Del 1 al 5, ponlo en tu mente. Ya, con los ojos que me estás echando, échale ganas, diría yo. Echémosle ganas, mis hermanos. Autocontrol, mansedumbre. Amén. Amén, amén. Inclina tu rostro, ora al Señor en este momento. Alguien que te ha hecho daño y no puedes perdonar o no has podido perdonar, dile: Señor, en este momento me arrepiento por guardar tanto rencor. Me arrepiento, Señor, por vivir enojado o enojada. Y si hay alguien a quien tienes que perdonar, hazlo. Tu padre, tu madre, tus hermanos, tu jefe, tu pastor, tu pastora. Yo no sé a quién, yo no sé a quién. A Dios. Te has enojado tanto con Dios, pero tanto con Dios que sientes enojo hacia Él y no quieres saber nada de Él. Dile: Señor, aquí está mi vida, me arrepiento. Dice tu palabra que si yo me arrepiento, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarme mis pecados. Hoy me arrepiento de la ira, me arrepiento del enojo, me arrepiento de guardar enojo contra mi hermano, contra mi prójimo. Hoy te pido, Señor, que me limpies, por favor. Tú has mirado mi caminar, has mirado cómo ando, Señor. Y a veces parece que voy como el cangrejo, Dios. Pero Dios, hoy me arrepiento de todo odio y lo desecho de mi vida, de toda ira y la quito de mi vida en el nombre de Jesús. Y hoy clamo al poder de tu presencia y de tu Espíritu Santo para cuando venga una situación difícil, yo pueda ser libre, estar quieto, calmado y confiar en ti, Señor, que tú obrarás en mi vida. Porque yo dependo de ti, Señor, no de mis propias fuerzas. Ayúdame a aplicar este principio de mansedumbre, Señor. Ayúdame, Jesús. Solo no puedo, no he podido. Te ruego que me ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.